Muy buenas, bienvenidos a Arquipartidas, vuestro canal para aprender sobre entornos virtuales y arquitectura de videojuegos. No sé si alguna vez os habrá pasado que jugando a un videojuego hayáis tenido que parar un momento para contemplar el escenario que os rodeaba, para poder disfrutar de cada rincón que crearon para ese escenario y para ese momento del juego. A mí me pasa muchas veces y siempre estoy haciendo capturas de pantalla por ese motivo. Me gusta mucho pararme a recorrer los escenarios y ver el mimo que el equipo de desarrollo le puso al videojuego. Este vídeo es para introduciros al canal, un poco para poder expresaros mis ideas sobre la arquitectura de videojuegos y por qué creo que es muy importante y cuáles son los puntos que esta aporta a los videojuegos. A día de hoy hay mucho movimiento que defiende a los videojuegos como un elemento cultural y yo soy partidario de hacerlo también desde mi punto de vista personal, el de la arquitectura. Soy arquitecto desde hace ya unos añitos ya. Llevo 5 años trabajando, más los años que estuve buscando trabajo y empecé el blog de arquitectura de videojuegos, pues no sé. Ya he perdido las cuentas. Lo importante es que paralelamente a mi profesión me gusta un poco también deambular por estas arquitecturas virtuales que nos ofrecen los videojuegos y otros entornos similares. Creo que hay mucho de lo que se puede hablar sobre el tema y este vídeo es para hacer una introducción al respecto, sobre todos esos temas que a mí me llaman la atención cuando estoy jugando a un videojuego y que me gusta sacar a la luz. Sí que es verdad que aparte a mí me pasa cuando estoy jugando y fantaseo con estos entornos que me gusta visitar en lo virtual, que choca un poco la sensación que me ofrecen esos entornos con lo que yo pensaba que iba a ser la profesión de arquitecto. Porque a pesar de que no llevo tampoco muchos años en el mundo laboral, hay cosas de él que no me gustan mucho. Una de ellas es la normativa, la rigidez que tenemos que aplicar a los proyectos de arquitectura para que se puedan desarrollar. Es muy farragoso, hay muchas cosas que aprender y es complicado cogerse a ello. Entonces la verdad es que cuando veo estos escenarios en los videojuegos pienso, ostras, ¿no será un panorama más cómodo en el sentido de que haya más libertad creativa? Porque sí que es verdad que en el trabajo del día a día he hecho un poco en falta quizá la capacidad de crear, ¿no? De dejar volar la imaginación y de crear mundos al final, que de eso se trata en los videojuegos. Al final la sensación que tenemos en el estudio es que estamos un poco limitados, tanto por la normativa como por otras condiciones, entonces es como que no acabamos de sentir esa libertad que pensábamos que íbamos a tener una vez que se acabara la carrera y que nos lanzáramos al mundo laboral. Para mí los videojuegos es una forma de acercarme a esa libertad, ver los mundos que han creado otras personas y poner en valor la arquitectura de los mismos. Me da alas, es como una liberación. Entonces me gusta mucho destacar todo el trabajo que hay ahí detrás de los videojuegos y de todo lo que aportan los edificios, las ciudades y los entornos construidos a los mismos. Está claro que no todos los videojuegos tienen arquitectura de la que se puede hablar, pero hay muchos que sí, y a medida que los sistemas han ido mejorando y han podido permitir mejores gráficos, cada vez es más probable encontrarse con más ciudades de mayor tamaño y de mejor calidad, así como arquitecturas que podemos visitar de arriba a abajo y que se involucran mucho en el desarrollo del personaje y de la aventura. Además, a día de hoy, aunque haya juegos que a primer punto de vista no parezca que puedan ofrecer una experiencia arquitectónica, como por ejemplo Minecraft o Fortnite, esconden detrás de lo que todo el mundo ve herramientas para potenciar un poco todo esto. Incluso Fortnite, que todo el mundo considera que es un juego de disparos y de matarse, tiene un modo creativo genial con el que puedes construir un montón de cosas con todos los propios assets del juego. Esto permite a los jugadores tener alternativas a su modo de juego normal y experimentar con todas las herramientas creativas que el equipo de diseño del juego usó para crearlo, convirtiendo incluso en un juego como Fortnite la arquitectura en un elemento más con el que jugar. Pero un momento, dentro de un videojuego, ¿qué es lo que nos dice que estemos ante una experiencia arquitectónica? ¿Cómo podríamos estarlo en el mundo real? A día de hoy, el punto más importante que nos permite hablar de arquitectura en los videojuegos es la inmersión. Por lo que comentaba de las mejoras gráficas que cada vez nos permiten crear entornos más realistas, cada vez hablamos de juegos más inmersivos, en los que tenemos la sensación de formar parte del espacio y de recorrerlo nosotros mismos, aunque sea un avatar o simplemente estemos visualizando en primera persona lo que vería el personaje. Además, con la realidad virtual en camino de convertirse en otra forma más de entender los videojuegos y que cada vez está más latente, podemos vivir experiencias de inmersión total que de otro modo serían imposibles. Y a día de hoy, gracias a esta inmersión, sea con realidad virtual o no, la relación entre juego y jugador aporta experiencias muy gratificantes y enriquecedoras, en las que la arquitectura, con sus edificios, entornos y ciudades virtuales, tiene mucho que decir. Por mi parte, en todo este tiempo en el que llevo trabajando e investigando sobre la arquitectura de los videojuegos, primero cuando hice mi propio blog y empecé a escribir artículos, y ahora en este canal, he podido distinguir tres formas
formas en las que la arquitectura se relaciona con nosotros a través del videojuego, y es lo que quiero destacar hoy para vosotros. Primero, la arquitectura como elemento cultural. Como os decía, cada vez somos más personas que reclamamos que los videojuegos se les reconozca como un elemento importante de nuestra cultura. Y la representación del espacio y los entornos construidos que podemos experimentar en el medio constituyen un método excelente para poder defender dicho argumento. Es innegable que con muchos videojuegos es posible aprender, y con los edificios pasa un poco lo mismo, es decir, podemos detenernos a investigar todo ese entorno construido que aparece en el videojuego y aprender de él y de lo que nos aporta. Podemos detenernos en la interpretación y uso de sus espacios o investigar las referencias artísticas que los elementos construidos suelen presentar. En Monument Valley, por ejemplo, se aprovechan sus construcciones imposibles inspiradas en la obra artística de Escher para generar puzzles que hacen trabajar a nuestra percepción espacial. Si habéis jugado, sabréis que cada nivel es un pequeño puzzle que debemos resolver y que tiene mucha relación con el espacio, ya que con un solo toque de la pantalla con nuestro dedo podemos generar cambios y sentirnos nosotros mismos los arquitectos de ese espacio. Con nuestras acciones el escenario se adapta y cambia. El jugador controla el mundo y a la vez aprende a verlo de nuevas formas. Otro aspecto de la cultura destacable en los videojuegos es que muchas veces se usan técnicas como la fotogrametría para que las texturas de ese videojuego vengan directamente desde la realidad, con fotografías creadas a elementos naturales que después podemos importar en la creación del videojuego. De esta manera se pueden generar texturas y modelos fotorrealistas como los que conforman la iglesia de The Vanishing of Ethan Carter y los terrenos de Star Wars Battlefront. Y sin lugar a dudas creo que este es el mayor aporte a la cultura de los videojuegos, ya que gracias a estas técnicas cada vez se representan con más rigor los edificios que encontramos en el mundo real. ¿Os acordáis del incendio de Notre Dame de París? Pues gracias a Assassin's Creed Unity se pudo mantener lo que se había perdido en el entorno virtual. Además, la propia Ubisoft puso a disposición de los jugadores una aplicación gratuita de realidad virtual que permitía recorrer la Notre Dame que ellos habían modelado para el juego de forma que se pudiera contemplar en su antiguo esplendor antes del incendio. De esta manera estaríamos hablando que los videojuegos han propiciado una forma de mantener el patrimonio construido vivo a pesar de que se pierda en la realidad. Por ejemplo, con esta tecnología de nuestro lado podríamos recrear edificios y monumentos del mundo real para que se pudieran conservar más adelante. Si en un futuro los edificios se perdieran por cualquier motivo, una catástrofe natural o destrozos producidos por vandalismo, siempre estaría ese modelo virtual que se podría consultar para seguir aprendiendo de él. El segundo punto que la arquitectura aporta a los videojuegos es propiciar la creación de entornos influyentes. Es decir, en nuestro trabajo como arquitectos, uno de los objetivos es garantizar un buen ambiente para los usuarios de los edificios y de los espacios que diseñamos. En el caso de los videojuegos, esto no es distinto. De un simple vistazo podemos entender que la forma en que la arquitectura de Journey se relaciona con el jugador es muy distinta a como la hace la de un juego como Inside. Como podéis ver, a simples rasgos lo que cambia es los efectos ambientales, tales como la iluminación o la niebla, y de este modo las sensaciones que recibimos al explorar sus edificios y paisajes son muy distintas. En Journey, por ejemplo, la experiencia la definen los edificios y ruinas que nos vamos encontrando por el desierto, que aunque sean edificios abandonados, son de un carácter amable la mayor parte del tiempo. En Inside, por contra, todo el entorno construido y todos los escenarios son hostiles hacia nuestro personaje, de manera que la propia experiencia de recorrer sus espacios es totalmente distinta a como lo es en Journey, siendo una sensación mucho más agobiante e incluso que nos hace estar intranquilos. La propia experiencia de juego queda marcada por la emoción, el diseño y la gama cromática que aporta cada uno de sus respectivos espacios. Pero las influencias de la arquitectura no quedan solo en el ambiente que generan en los videojuegos. También tiene una forma muy curiosa de generar y aportar su influencia al juego cuando, por ejemplo, en un sandbox los edificios que vemos en la lejanía nos ayudan a definir una ruta u otra que queremos seguir en ese mundo. Por ejemplo, yo recuerdo con mucho cariño la primera vez que vi Soledad mientras exploraba Skyrim. Apareció en la distancia entre la bruma de los pantanos de Morthal y la verdad es que me vi realmente atraído hacia ese lugar. Necesitaba explorarlo. De este modo podemos entender que ante un juego de mundo abierto, la arquitectura tiene una influencia muy importante en cómo nosotros vamos a relacionarnos con ese mundo, ya que vamos a definir el curso de nuestra aventura según los escenarios que queramos visitar en cada momento. Y el tercer punto que considero que la arquitectura aporta a los videojuegos es considerarla como una base para la creación de mundos, también conocido como world building. ¿Y qué es la cultura
cultura de un mundo de ficción sin sus edificios y ciudades. La importancia de la arquitectura a la hora de crear mundos ficticios se ha convertido en algo capital, porque esta no solo nos habla de los estilos artísticos de una ciudad, sino que además de un vistazo nos ayuda a situarnos en un periodo histórico concreto o incluso a descubrir la capacidad económica de los habitantes de diferentes estratos de esa ciudad. En BioShock, por ejemplo, a pesar de que la ciudad de Rapture está construida bajo el océano, el entorno nos ayuda a situar la acción en un momento histórico concreto gracias a la estética Art Nouveau de sus edificios subacuáticos. Otra forma de representar mundos es mediante la exploración de ruinas del pasado, que podemos encontrar en sagas como Uncharted y Tomb Raider, o incluso en la iteración más reciente de God of War, en las que los edificios de un pasado perdido son la invitación para avanzar en el argumento y presentan paisajes y retazos de civilizaciones que de otra forma sería imposible visitar. También podemos recorrer, gracias a la arquitectura, posibles futuros de nuestro propio mundo, aunque no es muy recomendable que ocurran, como por ejemplo en The Last of Us, donde los edificios se presentan como cascarones vacíos de nuestra sociedad actual. Se han convertido en un entorno agresivo en el que tenemos que buscar la forma de sobrevivir, dando la vuelta a edificios y entornos que normalmente recorreríamos en el día a día para convertirlos en un mundo salvaje de ficción. También otro de los posibles futuros sería el mundo de Horizon Zero Dawn, que tampoco nos deparaba un futuro muy prometedor. En este caso, la ambientación es muy posterior a la que nos presenta The Last of Us, pero eso no quita que la arquitectura tenga una influencia enorme en los diferentes escenarios del juego y que nos regale vistas tan impresionantes como estas. Bajo mi punto de vista, creo que es importante destacar que la importancia de la arquitectura a la hora de crear todos estos mundos, para mí, tiene un punto de inflexión desde el primer Assassin's Creed. Toda la campaña de publicidad giró en torno a la exploración de la antigua Jerusalén como la gran baza que nos ofrecería el juego. Y es que desde siempre, el gran aliciente de un Assassin's Creed es recorrer las ciudades que nos ofrecen. Ciudades normalmente históricas que nos permiten vivir como si estuviéramos en otro tiempo dentro de nuestro mundo. Creo que estos tres puntos definen muy bien todo lo que la arquitectura aporta a los videojuegos hoy en día. A modo de resumen, ambiente, cultura y cimientos para la creación de sus mundos. Además, creo que se está generando un panorama muy favorable para que los arquitectos podamos aportar nuestra propia visión a estos mundos que encontramos al otro lado de la pantalla. Y nos permite hablar perfectamente de la arquitectura de los videojuegos, como todos esos edificios y entornos que podemos encontrar y que tengan como base estos tres principios, o alguno de ellos. Todo esto nos permite decir sin ningún lugar a dudas que dentro de los videojuegos encontramos arquitectura y que sus edificios y ciudades aportan muchísimo al valor de este. Considero que en esta vertiente virtual de la profesión los arquitectos no tendríamos las mismas limitaciones que tenemos en el día a día, como os comentaba antes, y que nuestra creatividad podría volar sin ningún lugar a dudas. Creo que con todo esto que os he explicado hoy entenderéis un poco más sobre qué va a ir este canal y un poco todas esas herramientas que podemos investigar de los videojuegos y sus edificios. Espero que todos estos apuntes os hayan resultado interesantes y que despierten en vosotros el gusanillo de explorar un poco más todos esos edificios y ciudades tan interesantes que nos ofrecen los videojuegos. Espero que me acompañéis en este viaje, ya que al final podemos interpretar el jugar como explorar mundos que de otra forma no estarían a nuestro alcance. Así que, venid conmigo. Si os ha gustado este vídeo, me haréis un gran favor dándole like y sobre todo suscribiéndoos. Estaré encantado de seguir teniéndoos por aquí y si queréis dejar cualquier comentario lo leeré y os contestaré lo más rápido posible. Cuidaos mucho y nos seguimos viendo por aquí. Un saludo.